Muy buenas a todos, mi nombre es Ángel Diego Merlo para audiomidilab.com. La primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿qué es grabar? Muchos de nosotros nos preguntamos ¿para qué grabamos? Para conservar la información. No en vano en muchos idiomas la palabra grabar se asocia a récord de recuerdo, a récord de registro. Registramos información. ¿Cómo? Básicamente con el truco de garantizar la supervivencia de la información que ocurre en una línea de tiempo sobre la cual no tenemos control, en otra línea de tiempo la cual podemos manejar relativamente a voluntad. ¿Qué capturamos en una grabación de audio? El espectro. Sí, el espectro resultante, presión sonora sobre tiempo. Entonces forzosamente vamos a tener que transducir esa información en algún tipo de información. No podemos guardar la presión sonora en una cajita, porque no funciona así. Hay que traducir eso en un tipo de información que nos permita manejar la línea de tiempo. Básicamente, en cualquier proceso de grabación, hay una fuente sonora que necesita, de alguna manera, recogerse en transducción de energía en uno o más tipos para poder ser reubicada en otro soporte de tiempo. Y es aquí donde se involucran distintas tecnologías. Dependiendo de la tecnología que yo use y el soporte de tiempo que yo use, voy a obtener lo que se llama un patrón de registro, mi inscripción única para ese momento de tiempo de la grabación. Como resultado de todo ese proceso voy a tener el registro sonoro o la grabación, y lo voy a tener que almacenar en algún tipo de soporte. Hay distintos modos de guardar esta información. No quisiera dejar de mencionar la partitura como uno de los primeros esquemas de grabación. Es una cuestión súper interesante. El fonógrafo. Alrededor del año 1877 se produjo, digamos, la invención del fonógrafo. En este caso la tecnología de registro básicamente es mecánica y la esperanza de vida del soporte era relativamente baja. La ventaja que tiene el gramófono es que ese registro, el registro electromecánico. La diferencia por ahí que tiene es que la captación del sonido se hacía a través de un micrófono. Esa señal de presión sonora se convertía a una señal eléctrica. Esa tensión eléctrica provocaba cambios mecánicos en un diamante de corte. El siguiente paso evolutivo es el registro electromagnético. ¿Qué ocurre en el registro electromagnético? Bueno, hay varias transducciones. Yo tengo una fuente sonora que genera presión sonora. Esa presión sonora es convertida en una señal eléctrica por un micrófono o por varios micrófonos. Esa tensión eléctrica pasa por un cabezal de grabación. El formato puede ser el cassette, el 8 pistas, el 2 pistas, y el registro es un registro que en realidad es electromagnético. Para meternos en tema, obviamente hay cuestiones comunes que tienen que ver con procesos de transducción. La fuente sonora, que está expresada originalmente en presión sonora, se convierte a tensión eléctrica, y la tensión eléctrica se convierte a datos digitales. Después lo vamos a ver en profundidad. El audio digital tiene ciertos elementos comunes. Hay que muestrear, tomar una muestra, tomar un sample, luego cuantificar, medir ese sample, codificarlo, almacenarlo y reiniciar el ciclo. Básicamente se produce que una tensión eléctrica en un capacitor, que es como una pila al revés, lo que hace es mantiene un valor cargado de voltaje. Cuando yo muestreo, saco una foto, lo mido, lo cuantifico, lo codifico, lo llevo a través del microprocesador a almacenar ese dato, porque si no lo perdería, me entero de que el dato está almacenado y de esa manera vuelvo a iniciar el proceso. Cuanto más cantidad de muestras obtengo por unidad de tiempo, mejor es la reconstrucción. Este concepto, ¿sí?, de frecuencia de muestreo
Se llama sample rate. Después vamos a hablar del rango de captura que nos permite. Básicamente recuerden que el oído humano escucha de 20 a 22.000, 20.000 hercios. Por lo tanto, si en un instante de tiempo la información real me viene ahí, yo no tengo número para codificar. Voy a tener que acercarlo a la unidad más cercana, de arriba o de abajo. Y esto se llama error de cuantización. Por eso en el audio digital hay dos factores: frecuencia de muestreo y resolución en bits. Esta tabla va en relación a la calidad y también al consumo. Cuanto más muestras por segundo tengo, más consumo tengo. Nos permite capturar 22.000 hercios y nos da una resolución que ahora sí es hi-fi. 96 dB de relación señal-ruido. En este esquema hay varias cosas que tienen que ver con el concepto de identidad. ¿Qué es el hi-fi? Llamaremos hi-fi a la relación que hay entre la señal original y la señal que he grabado y reconstruido. Miren qué interesante. El fonógrafo de Edison, 30-40 dB de relación señal-ruido. Solo podía capturar hasta 4 kHz. No se considera hi-fi. El vinilo, el vinilo. Tiene como, en el mejor de las condiciones, 80 dB. Está por debajo de la relación de hi-fi. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora en el registro del audio? Bueno, hemos aprendido los fundamentos del registro, algunos modelos de cómo se grababa el audio antes, cómo se graba el audio digital, da para profundizar. El circuito es mucho más complejo de lo que ustedes vieron. Antes tiene un filtro para evitar lo que se llama aliasing, tiene un low pass filter. Hay una serie de procesos que conviene estudiarlos. No hablamos todavía de los codecs, de los modos de codificar el audio digital, que hay varios modos, pero sin embargo, para que empiecen a trabajar es como me parece unos conceptos que nos van a ayudar. La respuesta en frecuencias, la resolución en bits, y hemos visto los conceptos básicos entre calidad y consumo, juntamente con el concepto de hi-fi. En la próxima clase vamos a empezar a trabajar con otras tecnologías y vamos a analizar qué es el MIDI y para qué sirve. Los espero en la próxima unidad, les agradezco. Cualquier duda, preguntas, consultas, ampliaciones de temas en el campus o en los comentarios, y hasta la próxima clase. Muchísimas gracias.